Dios nos lleva al punto de renunciar a nuestro orgullo. O también podríamos decirlo, para recibir de Dios tenemos que renunciar a nuestro orgullo, ¿no? La mujer sirofenicia, Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28, ¿ya lo tienen? ¿Lo quieren leer o yo lo leo? Como ustedes gusten, ¿eh? Si alguien lo tiene, lea. Yo lo leo. Sí. Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Señor, dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Sí, puede. Ahorita estoy viendo, ¿Cómo Dios sabía que íbamos a tener esta plática? No lo entiendo. Pero Dios aquí está confirmando, ¿no? ¿Qué le dijo Jesús a la mujer sirofenicia? ¿Qué le respondió en el versículo 24? No fue enviado. ¿No soy enviado? ¿Sino a quién? A las ovejas de Israel. A las ovejas de Israel. O sea, veamos cómo esta mujer era de la región de Ciro y de Tirón. ¿Por qué le decimos la mujer sirofenicia? Bueno, porque esa región era una región de Siria. Y Fenicia porque ahí se habían establecido anteriormente los fenicios. Entonces, por eso se le llamaba a esa región, a esa mujer sirofenicia, ¿no? Y era una región gentil, no era parte del territorio judío, era parte del territorio gentil. Y esa mujer tenía una hija, que dice la palabra de Dios, que era ¿qué? Atormentada por un demonio, ¿verdad? Entonces esa mujer, lo más seguro es que ya había consultado a los brujos de su región y no la habían podido ayudar. Esa mujer, lo más seguro es que ya había ido con el mejor espiritista de su región, porque en esas regiones fenicias y todo tenían gente ahí para esos detalles, y no habían podido lograr el resultado que ella esperaba. Pero ella escuchó, ¿verdad?, que Jesús iba a pasar cerca de donde ella vivía, ¿sí? Jesús iba a pasar por ahí, dice, saliendo Jesús de allí, se fue ¿a dónde? A la región de Sidón y Tiro. Jesús ya estaba como igual en la clase pasada que vimos, que dice, le era necesario ir a Samaria, porque tenía una cita con la mujer samaritana. Aquí Jesús dice, saliendo de allí, se fue a esa región. ¿Por qué? Porque Jesús, como Dios, ya sabía que tenía una cita con esa mujer gentil. Y esa mujer empieza a clamarle a Jesús y empieza a decirle: Jesús, Señor, Señor. Fíjense cómo esta mujer le dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Una mujer gentil que no tenía nada que ver con los judíos, que no tenía nada que ver con David, que hasta tenía que aborrecer a lo mejor a David, porque en el tiempo de David gobernó esas regiones y les marcó tributos, ¿verdad? Pero ella, por su necesidad, le dice: Señor, y le dice: hijo de ese rey que nos dominó un tiempo, ¿verdad? Ten misericordia de mí. Pero ¿cuál fue la reacción de Jesús? Dice que Jesús, ¿qué? ¿La atendió? No le respondió.
y siguió caminando. Y la mujer iba dando voces atrás y Jesús como si no la oyera. A tal grado que sus discípulos se desesperaron y le dijeron: Señor, ya, si no la vas a atender, retírala, o sea, dile que se vaya, pero que ya deje de estar dando voces atrás de nosotros. Ya, para que los discípulos hayan llegado a ese término, es que ya llevaban un buen rato con la mujer atrás, gritando: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es atormentada, Señor. Y ven tras vez, hasta que les colmó a los discípulos, ¿no? Dijeron: Señor, despídela, si no la vas a atender, despídela. O sea, ya. O sea, Jesús hacía eso a propósito por algo, o sea, como si no la oyera, ¿por qué? Porque Jesús se lo plasma, y vamos a ir viendo. O sea, dice: Jesús no le respondió palabra, ¿verdad? Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondió. ¿Qué respondió el Señor? Versículo 24. Yo soy enviado sobre las ovejas perdidas de la casa de Israel. No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otra parte, ahorita no lo traigo, no me acordé, pero ahorita se me vino a la mente, también unos griegos quisieron ver a Jesús. Él les dijo que todavía no lo han hecho. Entonces, dice Jesús que primero yo vengo al pueblo de Israel. No vengo con los gentiles, vengo por el pueblo de Israel. Por lo tanto, no le estaba haciendo caso a esa mujer, porque su fin era el pueblo de Israel. Y su amor integral es sobre el pueblo de Israel. Entonces dice la palabra que llegó el punto en que ¿qué hizo esta mujer? Se adelantó y ¿qué hizo? Se postró ¿ante quién? Ante él, diciendo: Señor, socorre. ¿Y qué le responde el Señor? Versículo, leanlo ustedes por favor, versículo 26. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Fíjense qué tremendo le habló el Señor. Que lo hizo menos, que la vio menos, ¿no? Lo que le dijo es, en pocas palabras, lo que le estaba diciendo es: el alimento que yo estoy dando es para Israel, no es para el pueblo gentil. Y es lo que te estoy transmitiendo, Marta, lo que le estoy transmitiendo a cada uno. Dios vino por su pueblo. Dios vino por Israel. Jesús vino por Israel. Primero su función era Él, a venir a ese pueblo. Pero hay algo en la Escritura que lo vamos a ver más adelante. Ah, sí, muchas gracias, mija, te lo agradezco. Sí, gracias, Dios te bendiga. Hay algo que vamos a ver más adelante. ¿Por qué Dios le responde a esta mujer? Y vamos a verlo. Dice: entonces ella se postró ante él, ¿verdad? Y le dijo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella, en lugar de enojarse, yo creo que algunos de nosotros nos hubiéramos levantado y bye, o sea, pues voy a visitar a los de Catemaco, ¿verdad? O voy a visitar a los de Querétaro, o voy a visitar a los de Jamaica o a los de Brasil. No, Señor, olvídate, o sea, no te necesito. Hubiéramos dicho eso, ¿verdad? El orgullo nos hubiera ganado. Casi como: gracias por tu participación y ya. Sí, gracias, ahí nos vemos. Pero esta mujer sabía que solo en Cristo tenía la solución al problema de su vida. Y ella dijo: no me importa que me llame perrillo, no me importa que diga que soy un perrillo. Vean lo que le responde esta mujer. Entonces ella se postró ante él, ¿verdad? Y ella dijo, ¿qué dice en el versículo 27? Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esa mujer se despojó de todo orgullo y se humilló ante el Señor y le dijo: sí, Señor, reconozco que no merezco nada, que soy alguien fuera de tus planes y de tus propósitos. Reconozco, Señor, que soy ese perrillo que dices, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Qué hizo esa mujer? Se humilló ante Cristo, se humilló ante el señorío de Jesucristo y reconoció a Jesucristo como en verdad lo estaba plasmando, como Señor de su vida. Ya vio que su fe era muy grande y entonces ya por eso le dijo: tienes, o sea, tu fe es muy grande, entonces que se haga como tú deseas. Así es. Dice: oh mujer, grande es tu fe, tu hija está libre.
¿verdad? Y el Señor le dio el milagro. Y que sanó desde aquella hora. Desde aquella hora. Entonces, veamos la función, hermanos, de que a veces, y lo podemos ver aquí en la mujer sirofenicia, a veces no recibimos algo de Dios. O a veces, ¿verdad?, no reconocemos el señorío de Cristo por nuestro orgullo. Para poder llegar a Cristo, para poder llegar a Dios, tenemos que quitar todo orgullo. Tenemos que quitar toda soberbia. Tenemos que quitar todo altivez en nosotros y humillarnos ante el Señor, reconociendo que Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Esta mujer lo hizo así, y esta mujer, Señor, reconozco, si tú dices que soy perrillo, lo soy, y lo reconozco, Señor. No se puso a discutir con Él, no se puso a alegarle ni a decirle, oye, ¿por qué me dices así? ¿Verdad? Sino reconociendo. También a lo mejor le dijo eso para probarla, porque a lo mejor nada más lo que quería era que la probaran ya, para ver si realmente. Pero fíjate que aquí hay una parte interesante. Si tú lees, cuando ella se dirige a Jesús en el capítulo, en el versículo 22, ¿verdad? Ella lo llama Señor. O sea, para llamarle a alguien Señor, ¿verdad? Te estás dirigiendo a una persona que lo estás considerando alguien importante, ¿no? Ahí en el momento cuando dices Señor, tú le estás dando el señorío, ¿no? Estás diciendo, tiene un cierto nivel. Y después de ahí dice, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ella creía en Él. O sea, no pudo contestarle en contra de Jesús, porque ella ya creía en Él. O sea, esa parte de ten misericordia de mí quiere decir que ella ya sabía o ya creía en Él, nada más que ella buscaba una respuesta, porque si ella no hubiera dicho esas palabras y se hubiera enfrentado con Jesús, entonces hubiera venido sin creencia, sin creer en Él. Se hubiera venido con todo el orgullo que venimos todos, pero en el momento que uno se acerca y le reconoce al Señor Jesús, ¿verdad? En el momento que dices ten misericordia, quiere decir que ya le dio, ella ya creía en Él, independientemente del pueblo donde viniera. Ella ya creía, porque cuando le pide eso es porque cree en Él. Y entonces cuando Jesús le contesta, ¿verdad?, ella sabe contestarle en el punto de vista, pero porque ya su propia creencia en Él, ¿verdad?, su esperanza está puesta en Él. O sea, ya trae un antecedente de creer en Él, reconocer. O sea, por ejemplo, cuando nosotros decimos Señor Jesús, nosotros no decimos, a veces no decimos Señor Jesús, decimos Señor, ya sabemos a quién nos referimos. Y cuando nos referimos al Padre, nos referimos a Dios Padre, ¿no? Padre del Santo. Pero cuando decimos Señor, nos referimos a nuestro Señor Jesús. No sé si, yo así lo percibo. Lo que podemos, sí, está ahí lo que está diciendo Francisco, ¿no? Y lo que nosotros podemos ver a qué punto la llevó Jesús, al punto de humillarnos totalmente ante Él, reconociendo que si nosotros no vamos ante Él, con un corazón contrito y humillado, no podremos llegar ante Cristo. No podemos llegar a Cristo con nuestra ideas, porque dice, era una mujer cananea que había salido de aquella región, o sea, acababa de salir de la región de Canaán. No vivía en el pueblo judío, no vivía con ellos, no tenía sus costumbres. Sin embargo, Jesús la tiene que confrontar duramente para tumbarle un orgullo fuerte, el orgullo cananeo. O sea, como que se lo hizo a propósito, ¿no? Desde el principio no la volvió a ver, o sea, él siguió caminando, ¿no? Con dos propósitos. Uno, demostrar que él solo venía por el pueblo de Israel, porque también cuando los griegos quisieron verlos, les dijo, no es el tiempo, ¿verdad? Entonces, uno, demostrando que solo venía a las ovejas de Israel. Dos, demostrándonos que solo podemos llegar a Él si nos humillamos ante Él y reconocemos quién es Él, ¿sí? Reconocemos que Jesús realmente es Señor y que realmente puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Cuando en la época en que Jesús anduvo aquí, decirle Señor a alguien, Señor, es que
tú eras el esclavo y él era el que mandaba. Entonces, tú estabas en una posición solo de obediencia y el amo podía hacer contigo lo que quisiera. Entonces, cuando alguien decía Señor, no es como hoy en día que nosotros le decimos Señor a alguien que está en eminencia, ¿no? o a cualquier persona, ya le decimos Señor, o que tiene canas, Bueno, ¿verdad? o alguien mayor que uno. Ajá. Pero en la antigüedad no era así. En la antigüedad, en los tiempos de Jesús, decirle Señor a alguien era alguien que ocupaba una autoridad total ahí. Entonces, por eso en el Imperio Romano decían César es Señor. Ya. Invocaban también una cierta divinidad de César, ¿no? Entonces, por eso cuando ella viene Señor, o sea, reconozco que tú eres alguien que está en autoridad. Pero Jesús la tuvo que hacer que se humillara hasta el fondo. Porque si nosotros no nos humillamos y no reconocemos nuestra gran necesidad que tenemos de Cristo, no vamos a reconocer quién es Cristo. Si yo no reconozco que Cristo es mi única opción de salvación porque yo estoy mal, entonces no puedo encontrar a Cristo. Fíjense lo que pasó, por ejemplo, con el joven rico en Lucas 18, Mateo, capítulo 19. Aquí antes de eso, 16 al 30. Un comentario. Sí. Del 16 al 30. Muchos de esa parte es muy importante en la que está el Señor allá, porque muchos de nosotros como cristianos, ¿verdad? A veces nos acercamos ante Jesús, ¿verdad? Que vamos ante Jesús y le pedimos algo, ¿no? Y a veces no sucede, no como nosotros queremos que pase. Y entonces nosotros a veces nos sentimos mal. Bueno, es que no me respondes, es que no me pasó, es que no me sucedió. Y mucha gente se aparta porque siempre esperas una respuesta favorable, ¿verdad? Y esta mujer, la primera respuesta que recibió fue ignorarla y la segunda respuesta fue desfavorable. Y a veces así nos pasa como cristianos. Creemos que por ser cristianos ya estamos en un nivel de jerarquía y seremos atendidos en el momento. Y la realidad es que, como tú lo has explicado, ¿no? A veces el cristiano sufre bastante, ¿verdad? Bastante en el caminar hacia Jesús, en caminar hacia Jesús, pensando que ya porque eres cristiano, yo pido y se me va a hacer. Y la realidad no es así. Muchos cristianos nos apartamos, ¿verdad? Veamos al cristianismo, venimos de un lugar, vamos al cristianismo, creemos que todo es mágico, maravilloso, no funcionó y nos vamos. Pero el cristiano llega y se confronta con la palabra de Dios y la primera vez te das cuenta que está bien duro, bien difícil, ¿verdad? Algunos se van y los que quieren seguir ahí siguen. La mujer, ¿qué hacía? Se soltó contra una pared, una muralla, le dijeron que no, pero ella dije, pues sigo, o sea, aquí insisto, ¿no? Y así a veces algunos cristianos nos pasan. Llegamos, nos topamos contra una pared, no es lo que esperábamos, lo que queríamos resolver nuestro problema de forma mágica. Pues no, pues es lo mismo, me voy por acá por donde venía. O sea, son una de las partes muy importantes. Muy buena aplicación. Sí. Entonces, es cierto, muy buena Francisco. Entonces nosotros tenemos que reconocer. Vean, por ejemplo, el caso del joven rico, ¿no? Mateo 19, 16 al 30. Bueno, este caso está en los 3 evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas. ¿Sí? Es uno de los casos que está en los 3 evangelios. Mateo 19, 16 al 30, ¿ya lo tienen por ahí? Sí. Quien gusta leerlo lo puede leer. A ver. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo:
no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermano, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primero serán postreros, y postreros primero. Entonces, fíjense este caso, ¿no? El hombre de un principal rico, ¿verdad? En Lucas dice que era un hombre principal, ¿no? Una parte de la sinagoga. Dice que llega Jesús con una necesidad. Él reconoce otra vez que Jesús era un maestro bueno. O sea, él estaba reconociendo en esa palabra que había algo de Dios, ¿verdad? Y por eso se le acerca. Y sabiendo que en Cristo podía encontrar la respuesta que él necesitaba, porque él quería la vida eterna. Ese joven quería la vida eterna, ¿verdad? Y se acerca a Jesús y dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Su preocupación era la vida eterna. Y el Señor Jesús le dice, guarda los mandamientos. ¿Y qué dice el joven rico? Eureka, ya la hice. Todos los he guardado desde mi juventud, Señor. Pero Jesús le dice, ¿quieres ser perfecto? Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Por qué Jesús le dice eso? Porque le demostró que en realidad no estaba cumpliendo los mandamientos. Porque el trasfondo del mandamiento, dice la palabra de Dios que los 10 mandamientos se resumen en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando Jesús lo confronta con su riqueza, dice, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y el joven rico dijo, ay sí. ¿Qué estaba haciendo este joven con los 10 mandamientos? Los estaba cumpliendo de forma externa. Los estaba cumpliendo superficialmente, pero en el trasfondo no los estaba cumpliendo. ¿Sí? Jesús lo confronta con esa verdad de su vida, que él amaba el dinero más que todas las cosas. Entonces, por eso Jesús nos habla aquí acerca del orgullo también. Cuando nuestro orgullo, a diferencia de la mujer sirofenicia, que se humilló y no le importó que Jesús le dijera que era un perro, que no le importó que Jesús la ignorara un tiempo y que después le dijera que era un perro, ella se humilló ante el Señor. O sea, el joven rico, ¿qué hizo? No, mis riquezas no, eso no, y se alejó, ¿verdad? Eso no se toca. Y esto nos habla que a veces así, en todos nosotros hay cosas que nosotros le decimos al Señor, no, Señor, en eso no. O sea, sí quiero la vida eterna,
pero eso que tú me pides, no. Así que mejor me doy la media vuelta y me alejo de ti. Y eso fue lo que hizo el joven rico. El joven rico quería la vida eterna, pero cuando Jesús le puso, bueno, vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Dijo, está ahí, Señor. Y luego uno sugiere que lo que uno le pida, Sí. Por eso es lo que hablamos. Nosotros tenemos que seguir a Jesús como Él dice, no como yo quiera. Y tenemos que ser despojados de nuestro orgullo y de nuestra soberbia, que está natural en nosotros por causa de nuestra naturaleza caída. Dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo tú, Jehová. Ni siquiera nosotros conocemos nuestro propio corazón. Por eso el salmista David decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Verdad? El salmista reconocía que él no conocía su propio corazón, entonces que necesitaba de Dios. ¿Sí? Un hombre de Dios como el salmista David reconocía ante Dios que él mismo no conocía su corazón y que necesitaba que Dios lo encaminara hacia él. Este joven rico, en lugar de humillarse ante Jesús, ¿qué hizo? Se entristeció y le dio más importancia a sus posesiones. ¿Por cuántos nosotros estamos igual que este joven rico, que estamos ante Jesús porque queremos la vida eterna, pero cuando Jesús nos dice, deja esto, nosotros le decimos, no, Señor, eso no. En este caso, pues él tenía dinero, pero a lo mejor alguna persona tiene un vicio, a lo mejor tiene otras cosas, ¿no? Sí, algo. Entonces, ahí te dice, deja eso, ¿no? O sea, deja de ser mujeriego, deja de ser ratero, o sea, algo. En este caso el muchacho era rico. O no algo malo, a lo mejor algo. Oye, y que no le dijo, mucho, y los pastores no lo acomodaron para decir, vende todo y dalo a la iglesia. Porque hubiera sido tremendo. Y bueno que no lo compusieron. Sí. Córregele tantito, no puede no, Y dalo a los pastores a la iglesia. Sí, ha habido casos, ha habido casos. Hay un caso de una señora que tenía dinero, que le dijo al pastor, hermano, es que usted, eso es pecado, venda todo y délo a la iglesia. Que lo da a la iglesia, se lo manda el pastor a su cuenta. Y le digo, qué bueno que no le corrigieron. Dale una tachoncita. Dice Marta que puede llegar Jesús y decirte, deja de tomar café. También puede dejar, en serio, o sea, puede venir. El otro día te estaba diciendo, porque tu estómago ya no te aguantaba. Ya también el Señor puede llegar y decirnos, ¿verdad? Cosas que nos puede confrontar con cosas que nosotros podemos querer mucho. Y Dios dice, o algo que te cueste mucho hacer. Más bien es eso. puede decir, o sea, puede ser eso, pero ¿a qué nos lleva Jesús? A romper nuestro orgullo, a romper nuestra soberbia, a que nosotros le digamos realmente, Señor, lo que tú dispongas, yo lo voy a hacer. Como la mujer sirofenicia, Señor, si tú dices que soy perro, pero hazme el milagro, Señor. Y ahí hay un punto muy importante, porque Jesús te dice, deja todo, o sea, vende tus cosas, dalo a los pobres y sígueme. El seguir a Cristo no implica que tú estés aportando dinero, es muy importante, ¿verdad? A veces nosotros pensamos que dar una ofrenda grande, el dinero o lo que se llama limosna, ¿no? Ya estoy cumpliendo. Jesús le dice, o sea, es material, ¿no? Yo lo que quiero es que me sigas, quiere decir, aprende, ¿sí? Búscame, ¿verdad? No te estoy diciendo pon dinero, o sea, como actualmente se maneja, ¿no? Una ofrenda, da tu ofrenda, pero Jesús la enseñanza es, tu material se va a quedar aquí, ¿no? Y tienes que seguirme porque pues, hay un camino más allá, ¿no? Sí. Y también quizá lo dijo ¿por qué? Por aquello que te va a estorbar para caminar con Él. Las riquezas nos pueden estorbar para seguir al Señor. Pero hoy en día hay pastores que su Dios es el dinero. O sea, yo antes veía pastores y cuando él me decía, oye, observa a tal pastor donde no vienes y tú no le das un buen billete.
Y yo digo, sí, me acuerdo porque me dijeron que hay que darle un buen billete a toda la iglesia, ¿verdad? Como ya lo dijiste, ¿no? Sí. Hay un pastor que no viene de Miami, sino no le da su chorro de lana. Entonces, en ese caso sí es muy importante. El hombre atesora dinero. El otro día me decía un pastor, vine a dejar mi camioneta Volvo. Y yo me quedé subiendo el camión. Vine a dejar mi camioneta Volvo. O sea, ¿cuánto cuesta una Volvo? Una Volvo. Una vez fuimos allá a BMW Serie 3, ya no se lo compraron, pero no sé de qué iglesia era, ¿ya? Pero sí se veía una serie de ya vamos a ver este carro, es como que venimos al rato. Bueno, no sé, a lo mejor sí tengan sus ojos puestos en Dios y eso ya nada más me lo quiero comprar, no lo sé, pero ahora en unos pastores. Sí, pues así hay, o sea, y es lo que Jesús nos pide, despojarnos de esas cosas que nos están atajando. Puede ser algún bien material, puede ser nuestros hijos, pueden ser nuestros padres, pueden ser nuestra carrera, puede ser nuestro trabajo, puede ser. Y Jesús dijo, si quieres seguirme, tienes que renunciar a todo aquello que te estorba para aceptar mi señorío sobre tu vida. Yo soy el Señor y tú eres mi siervo, si quieres seguirme. Por eso Jesús cuando dice, el que quiera venir en pos de mí, ¿verdad? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sí? El que ama padre, madre, hermanos, hijos, esposa, más que a mí, no es digno de mí. Entonces, el Señor puso estándares así, porque Él habló acerca de la obediencia que le debemos de tener. De que yo no puedo seguir al Señor con otras situaciones en mi corazón. Él tiene que ocupar el centro de nuestra vida. Y si no lo ocupa Él el centro, es como si yo estuviera adorando a Dios y adorando otra cosa al mismo tiempo. Y Dios no permite eso. Dios dice, Jehová tu Dios es celoso. Entonces tenemos que despojarnos de aquellos, ser como la mujer sirofenicia que le dijo, Señor, lo que digas, pero aquí estoy. Trátame como lo que quieras, pero aquí estoy. Se humilló, ¿verdad? Se puso contrita, su corazón se achiquitó ante el Señor, ¿verdad? Y le entregó a Él su corazón. Por lo tanto, si yo quiero recibir al Señor, necesito ir con un corazón humillado ante Él, despojándome de si tengo mucho intelecto o si no lo tengo, que si soy sabio o no lo soy, que si tengo dinero o no lo tengo, que si tengo un buen trabajo o no lo tengo. Todo eso no vale, tengo que llegar humillado ante Él. Dice el Salmo 138, verso 6, dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Sí? Jehová atiende al humilde. ¿Sí? Dice Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Dios aborrece la soberbia y la arrogancia. Dios aborrece el mal camino, Dios aborrece la boca perversa. Dice el Señor, yo aborrezco eso. Por lo tanto, no puedo permitir que llegues ante mí con algo que yo aborrezco. Tienes que despojarte de toda soberbia y de toda arrogancia si quieres venir a mí como el Señor tu vida. ¿Verdad? Isaías 2:11, búsquenlo por favor. Isaías 2:11. Isaías 2:11 y 12, por favor. Sí. ¿Isaías qué? Capítulo 2.
11 y 12. Ok, yo fui al 11, al 12, sí. Isaías capítulo 2, versos 11 y 12. Ah, sí. Sí, ya por eso estoy acelerando. Isaías capítulo 2, versos 11 y 12. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Fíjense lo que el profeta Isaías está hablando, ¿verdad? Por eso es lo que le digo, nosotros tenemos que llegar humillados ante el Señor, porque Dios no va a aceptar a un soberbio, no va a aceptar a un altivo, no va a aceptar a un orgulloso, no va a aceptar a un enaltecido. ¿Quién es un enaltecido? Aquel que tiene un concepto, ¿verdad?, más alto. Que se cree más. Que se cree más. Entonces Dios no va a aceptar eso. Nosotros tenemos que llegar ante el Señor reconociendo quién es Él y que yo lo necesito totalmente. Como esa mujer sirofenicia, ¿verdad?, que se arrojó ante el Señor a sus pies y le dijo: lo que tú digas, Señor, pero socorra. Seré lo que tú digas, Señor, pero socorra. Nosotros tenemos que ir con ese tipo de corazón ante el Señor, como esa mujer, ¿verdad? Y es lo que Dios nos está hablando ahorita, porque Dios castiga la soberbia, ¿verdad? Dios castiga la soberbia. Hay un profeta, el profeta Ezequías, que fue un hombre recto delante de Dios, ¿verdad? Y enferma de gravedad, y Dios le manda al profeta Isaías y le dice: arregla tu casa porque vas a morir, ¿verdad? Y se voltea el profeta, dice Ezequías, sobre la pared y llorando clama a Dios, pidiéndole misericordia y que le amplíen los años. Dice que el profeta Isaías no salía todavía de la casa real cuando Dios le dice: regrésate y dile que le añado 15 años a su vida. Y se regresa el profeta Isaías, ¿verdad? Y le dice: se te añaden estos años a tu vida. Y dice que su llaga de la cual estaba muriendo fue sanada, ¿verdad? ¿Y qué hizo ese rey en esos años? Se enalteció. Se enalteció y le costó muy caro delante del Señor. Y el Señor, vinieron unos, ¿verdad?, de Babilonia a visitarlo a él, habían oído de su enfermedad, lo vinieron a visitar. ¿Y qué hizo Ezequías? Vean todo lo que yo tengo, ¿verdad? Y les enseñó todos los tesoros, todo. Sí, buenas noches. Y el Señor le dice: por cuanto se enalteció tu corazón, sí, entonces, hermanos, nosotros podemos ver, ¿verdad?, que el Señor nos está hablando acerca de humillarnos ante Él, ¿sí? Dice Jeremías 13:18: di al rey y a la reina, humillaos, sentaos en tierra, porque la corona de vuestra gloria ha caído de vuestras cabezas. Cuando nosotros, ¿verdad?, tenemos una actitud de soberbia, Dios va a quitar lo que hay en nosotros y nos va a humillar. Aún como cristianos, si nosotros llegamos a ir ante el Señor con soberbias, o queremos al Señor negociar con Él, ¿verdad?, creyendo que podemos negociar con Él, no. Nosotros tenemos que llegar al Señor con un corazón humillado, como un corazón de un siervo, con un corazón donde Él diga: Señor, tú puedes hacer conmigo lo que tú quieras, yo obedezco a lo que tú me mandas, ¿verdad? Pues esa es la palabra que nos dio el Señor. Ya no vamos a ver las demás citas, pero esa es la palabra, ¿sí? Dice el Salmo 44: bienaventurado el varón que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira, ¿sí? Y con ese texto vamos a acabar. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones, Señor.
Señor, te ruego que si hay en nosotros soberbia, si hay en nosotros altivez, Señor, si hay en nosotros orgullo, Señor, tú lo quites, Señor. Tú arranques de nuestro corazón, Señor, todo eso que está impidiendo, Señor, que nos rindamos totalmente a ti. Porque, Señor, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Señor. Señor, tú dices tu palabra: si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y se arrepintiere de sus malos caminos, yo sanaría su tierra. Señor, clamamos ante ti porque a veces, Señor, como cristianos, Señor, nos ensorbecemos y nos creemos más que otros, o anteponemos algo, Señor, a ti. Anteponemos a veces hasta nuestra propia vida a ti, Señor. A veces ponemos a un ser querido, a nuestro trabajo, a nuestro tiempo, a nuestros deseos, a nuestros gustos, antes que a ti, Señor, cuando tú eres dueño de todo, Señor. A ti te debemos, Señor, todo, no nada más parte, sino todo, Señor. La salvación no es cualquier cosa, Señor. La salvación es absoluta, Señor, y que nos ha librado sobre un lugar terrible, Señor. Te ruego que obres en nuestro corazón, Señor, para que si hay, Señor, una raíz de soberbia, de orgullo, de vanidad, de arrogancia, de enaltecimiento, Señor, tú la quites de nuestro corazón, Señor. Que nos humilles, Señor, para que todo eso sea quitado, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que esta palabra, Señor, taladre en nuestros corazones, Señor, y sea una semilla que germine y que dé fruto para la gloria de tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, clamamos a ti porque te necesitamos, Señor. Tú solo puedes transformarnos y cambiarnos, Señor. Aceptamos tu voluntad, Señor, y nos entregamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, Señor.